noches, El Salvador. Es un gusto darle la bienvenida esta noche, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Feliz día del trabajo, señores. Es un placer poder estar sentado en esta tribuna de entrevista honrando precisamente el día del trabajo con una profesión tan hermosa como es el ser comunicador. Esta noche vamos a estar abordando jueves en temas y coyunturas precisamente políticas, sociales que se han estado dando en torno a diferentes temáticas. El día de ayer, análisis de implicaciones políticas del caso Flores Taiwán, fue presentado el requerimiento al Juzgado Primero de Paz de la jurisdicción de San Salvador por parte de la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Francisco Flores. Postura ante el nuevo proceso de diálogo de paz vamos a estar hablando, porque también, como todos supimos, por las diferentes emisiones de teleprensa, el día de ayer hubo un comunicado por parte de las maras. Todo eso lo vamos a analizar. Coyuntura política ante el traspaso de mando. Esto podría constituirse en un verdadero reto para el próximo gobierno entre los tópicos que acabamos de mencionar. Para conversar sobre este tema, con gusto, le damos la bienvenida esta noche al doctor Héctor Dada Iresi, que lo extrañamos el jueves pasado. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente en 8 puntos. Un gusto, Sergio, y un saludo a la teleaudiencia y sobre todo a los trabajadores en su día. Y sí, el jueves pasado no pude estar aquí porque le daban un premio del Rey de España a mi hijo Carlos como director del Faro, y las obligaciones familiares pueden mucho en este caso. No, mire cuántas oportunidades se presentan, y definitivamente que la familia debe de dársele un espacio muy, pero muy importante. Déjeme comentarle que estamos esperando la incorporación más adelante del padre José María Tojeira a esta tribuna de entrevistas. Y bueno, señores, arrancamos con el tema que ya habíamos adelantado. Fiscalía acusó a Flores de enriquecimiento ilícito y pidió, por supuesto, que él se presente. El requerimiento fiscal al Juzgado Primero de Paz, donde lo acusa con lo del delito antes en comento y pide una detención. Flores enfrenta hasta 23 años de cárcel, la pena por la sumatoria de los delitos. Cifrido Reyes, Francisco Flores se pasea en un yate en Panamá. Lo que dijo el fiscal general de la República respecto al delito de enriquecimiento ilícitos, Martínez aseguró que se le acusa por un monto de 5.3 millones de dólares, aunque según las indagaciones del Comité Especial Legislativa, la cifra podría rondar en 90 millones y sumando. La investigación sigue en desarrollo y Martínez aseguró que posteriormente Flores podría ser acusado por el delito de lavado de dinero. La semana pasada hablé con el ministro Perdomo y se le ha solicitado que ubique, individualice dónde se encuentra el expresidente Flores. Bueno, arrancamos. Así las cosas, doctor Héctor Dada Iresi. El día de ayer la Fiscalía acusó al expresidente Francisco Flores, como ya lo habíamos adelantado, y bajo el collage de noticias que nuestra productora Georgina García preparó para todos nosotros, para efectos de ilustración, arrancamos. Doctor Dada Iresi, ¿cuáles son las implicaciones de presentar el requerimiento a un mes de que prescribieran estos delitos? Una avalancha política, una presión tremenda sobre el representante del Ministerio Público, pero ya es una realidad. Hoy por hoy solamente se le acusa por determinados delitos, no por lavado de dinero, y se está ponderando que de 5.3 millones de dólares podría, según la Comisión Especial Legislativa, rondar en 90 millones de dólares, y la pena podría estar determinada en 23 años de cárcel. Doctor. Mire, primero estamos frente a un hecho inédito. Histórico. Histórico. Es el primer expresidente que está siendo enjuiciado. No podemos decir si es culpable o no hasta que termine el trámite judicial. Es el primer expresidente que está enjuiciado y eso realmente es un hecho inédito, como decía antes, que coloca a la institucionalidad del país en una dimensión bastante diferente. Creo que, contra lo que algunos piensan, creo que en los últimos años hemos tenido avance en la institucionalidad y esto puede ser un elemento. Yo ciertamente me siento muy mal cuando
veo que un servidor público puede ser enjuiciado por un delito de estos, porque realmente los servidores públicos tienen que ser conscientes que manejan dinero de la gente y que es peor robarle al Estado que robarle a una persona en particular, ¿verdad? Están jugando con el bienestar de toda la población. Y en el caso del presidente Flores hay un hecho bastante sorprendente, es que más que la acción de los diputados para implicarlos o el documento ese de los Estados Unidos, el ROS. El ROS, correcto, sí, que tiene un nombre técnico en inglés, para prevenir que estaba siendo investigado por lavado de dinero, fue su declaración en la Asamblea Legislativa la que más lo incriminó. Yo diría que ese es otro hecho sorprendente, cómo una persona inteligente, como uno le atribuye a Francisco Flores, pudo incriminarse de esa manera. Entiendo que el fiscal separa lo que es el delito de sustracción de dinero del Estado, que es 5,3 millones, de un delito de malversación, y puede llegar hasta alrededor de 15 o un poco más de 15 millones de dólares. No tengo claro el documento de la Fiscalía, pero sí es un hecho impresionante y que tiene implicaciones y prueba de que no era solo una persecución por motivos electorales la que estaba en juego. Y además hay que decir que el fiscal cumplió con su palabra, cosa que también es importante. Él dijo que antes de que feneciera la posibilidad de que prescribiera, como dicen ustedes los abogados técnicamente, que feneciera la posibilidad de enjuiciarlo, él iba a judicializar el caso. Un hecho que hay que agregar es que el presidente Flores, en la comisión especial de la Asamblea Legislativa, afirmó que no tenía cuentas en el exterior, y parece que la Fiscalía ha descubierto que él tenía cuentas en Costa Rica, lo que lo colocaría también en el delito de faltar al juramento, ¿verdad? Sí. De decir falsedades estando bajo juramento, porque en la comisión especial de la Asamblea se habla bajo juramento. Yo lamento esta situación, realmente es penoso ver a un expresidente, porque al fin y al cabo es la población la que lo eligió. Yo no voté por él, pero era el presidente de todos los salvadoreños, y es penoso verlo en esa situación, además que yo conozco a su familia y realmente es lamentable este hecho. Ok, doctor, amigos televidentes, le comento rápidamente para efectos de ilustración los delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Primero de Paz de la jurisdicción de San Salvador, como anteriormente ya lo comentaba, una instrucción formal con detención provisional en contra del señor Francisco Guillermo Flores Pérez por atribuirle los delitos que anteriormente ya le he detallado. Antes de cualquier cosa, políticamente hablando, doctor, se ha dicho mucho y se dice, mire, históricamente, inéditamente, bajo los términos en los cuales usted se ha apoyado para hacer el análisis correspondiente, esto es bueno para nuestro país, pero le abre la puerta, señores, ojo, a los presidentes anteriores y a los presidentes, incluso al presidente saliente, al señor Mauricio Funes, para que sea objeto de investigación. Es que esto trae obviamente una incidencia impresionante, porque en algún momento, doctor, usted tiene la experiencia política basta para que nos pueda instruir. Alguien decía, es que esto parece que es una norma no escrita. El presidente no debe de tocar al anterior presidente, pero ahora sí se ha tocado, porque todo esto se abre precisamente por lo que el presidente Funes determinó bajo el ROS, exponiéndolo ante la sociedad salvadoreña. Sí, mire, yo creo que esa norma que dicen que existía, es lamentable que existiera, porque los delitos de corrupción, de peculado, de sustracción de dinero de la gente, porque la gente se tiene que convencer que el Estado no tiene dinero propio, el dinero del Estado es de los ciudadanos,
de toda la ciudadanía, es el dinero del Estado. Así sea donación de Taiwán. Y qué bueno que se rompió esa norma. Yo creo que todos los presidentes y expresidentes, todos los funcionarios públicos, todos los que hemos sido funcionarios públicos debemos de ser investigados, porque tenemos la obligación de manejar honestamente los dineros de la gente y darle cuentas a la gente, los que hemos sido funcionarios. Si uno ha actuado honestamente, no debe tener miedo a que lo investiguen. De hecho, la Corte de Cuentas se investiga, pero realmente la capacidad de la Corte de Cuentas no parece ser mucha y termina prácticamente a uno poniéndole errores administrativos que normalmente se cometen en la administración pública y que a veces, por ejemplo, uno de ministros firma cosas que le han dicho que está correctamente hecha y después la Corte lo objeta y le pone una multa. Y que usted responde por los errores de su subalterno. Por supuesto que hay que responder por ellos. Si uno es el jefe y uno termina firmando. Sí. Y a veces uno, por confianza en el subalterno, uno lo hace. He tenido varias cosas, también cuando fui regidor municipal, nos pasó con el doctor Silva. Pero esas son cosas normales, pero ya encontrar causa para acusar de esta manera, y hay una cuestión importante, y es que el presidente Flores dijo en la comisión especial que Taiwán acostumbraba a entregar el dinero así, sin control alguno, antes de que él fuera presidente y después de que él fuera presidente. Los presidentes anteriores de Flores no pueden ser juzgados porque ya prescribió. Que es lamentable que prescriba el delito de corrupción, ¿verdad? Aquí tenemos tiempos de prescripción demasiados cortos. Pero tanto el presidente Saca como el presidente Funes todavía no han prescrito los casos que puedan tener, no digo que tengan, y ojalá se actúe adecuadamente para encontrar los problemas. Hay que recordar que cuando expulsaron al presidente Saca de Arena, el señor presidente de Arena en ese tiempo, el expresidente Cristiani, y el entonces vicepresidente de Arena, hoy presidente de Arena, Jorge Velado, dijeron que en la caja fuerte de Arena estaban las pruebas de la corrupción de Saca y que las iban a entregar a la fiscalía en el momento oportuno. Parece que no han creído cuál es el momento oportuno. O no han encontrado la fórmula de la caja fuerte todavía. Sí, pero esa sola declaración obligaría al fiscal a abrir una investigación de oficio de si verdaderamente tienen documentos que están ocultando que reflejan delitos de otra persona. Creo que es hora de que los funcionarios públicos se den cuenta que no tienen impunidad para quedarse con dinero de la población. Ok. Deseo hacer una pregunta, doctor, porque en alguna medida se le cuestionó grandemente al señor fiscal general de la República en el pasado, y es que cuando se presenta el requerimiento al juzgado correspondiente también en el caso Selenel, todo el mundo le preguntaba, ¿y a dónde está en todo esto el expresidente Flores? De hecho, el ministro actual, Gerson Martínez, le decía, fiscal general, esta es la hora del fiscal general. Cuando estaba en la audiencia, que los abogados que nos acompañaron aquí en esta tribuna de entrevistas decían que cuando llegó el ministro Gerson Martínez, su mirada la distribuía para toda la sala donde se estaba realizando la audiencia y decía, yo no veo a la persona que debería estar sentada acá. Es decir, hoy sí lo está presentando y anteriormente ya había dicho, mire, la investigación se puede ampliar también al expresidente Flores. ¿Está saliendo adelante el Ministerio Público con esta acusación, doctor? Mire, yo no tengo capacidad de juzgar el caso de Selenel, si el fiscal debió haber también metido el caso del presidente Flores. Allí en ese caso hay gente acusada que a mí me consta que es gente sumamente honesta, como voy a decir el nombre, ¿verdad? Jorge Simán Sabla,
y que posiblemente por confianza en otras personas puede haber entrado en un problema. Yo oí que Gerson Martínez dijo eso en el caso de la ex Diego de Holguín y Monseñor Romero, que él decía que no estaba la persona que más implicada estaba en ese caso. Pero una cosa es la convicción del señor ministro de Obras Públicas de que los verdaderos implicados no están, y otra cosa es que haya capacidad de judicializar el caso contra ellos. Y eso habría que analizar. Esa es una cosa demasiado técnica y además habría que estar al tanto de todos los documentos, cosa que yo no tengo. Bueno, en la Diego de Holguín también se refería al exministro de Obras Públicas, Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa, señores. En segundos regresamos con mucho más de 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, inmensamente privilegiados por gozar, por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado, con gusto. Le damos también la bienvenida porque se incorpora a esta entrevista el padre José María Tojeira. Padre, un gusto tenerlo acá en el Día del Trabajo, acompañándonos en esta tribuna. Gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto y un saludo a todos, especialmente a los trabajadores. Ok, bueno, padre, estábamos desarrollando acá con el doctor Héctor Dada Iresi y ciertamente quisiéramos que nos ayude dentro de este tema, y es que todos los salvadoreños fuimos testigos el día de ayer por las diferentes ediciones del noticiero Teleprensa, donde el señor fiscal general de República dio instrucciones de presentar el requerimiento fiscal en contra del expresidente Francisco Flores, diferentes delitos de los cuales ya los he comentado, como peculado, entre otros delitos. Padre Tojeira, se abre la puerta, dicen históricamente, para que otros presidentes en el futuro también sean objeto de poderlos llevar, si así procede, al banquillo de los acusados. Uno se cuestiona, mire, él realmente llegó a dar muchos elementos cuando llegó a la Asamblea Legislativa. El expresidente Portillo, que está siendo procesado en Guatemala, también porque Taiwán le dio plata. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cuál es su interpretación a un mes de que prescribieran estos delitos? Bueno, yo creo que era necesario, era una cosa tan evidente que había habido delitos que resultaba escandaloso si se dejaba pasar el tiempo de prescripción. Aparte que el tiempo de prescripción en El Salvador es un tiempo que yo diría que es un tiempo tramposo. ¿Por qué razón? Porque la prescripción corre cuando todos los recursos de ley se aplican y sin embargo el tiempo pasa, pero aquí la costumbre, especialmente con algunos potentados, es dejar pasar el tiempo. Y claro, dejar pasar el tiempo de parte de las autoridades es un abuso del tema de la prescripción. Es decir, se deja correr el tiempo, se dice, hemos hecho todo lo posible, no han hecho nada. Bueno, si las autoridades no hacen nada, el tiempo de prescripción no debía correr. Eso es un principio jurídico básico. Y igual que una ley insuficientemente promulgada no obliga a la gente, tampoco una prescripción forzada por el mismo gobierno o por las mismas autoridades, digamos, no gobierno, sino por el Estado, ¿verdad? Es decir, por las autoridades encargadas de hacer justicia, una prescripción impulsada por ellos, evidentemente no debe correr, porque la prescripción corre cuando se hace todo lo posible y no se logra, ¿verdad? Es decir, esa es la idea de la prescripción, no cuando no se hace nada y se favorece en definitiva al delincuente. Entonces, yo creo que esto era imprescindible, ¿verdad? Porque, bueno, vamos avanzando poco a poco hacia el Estado de Derecho, nos queda todavía tiempo por recorrer, y si no se hubiera hecho nada en el caso Flores, yo creo que nos darían una señal pésima sobre nuestro propio Estado de Derecho y sobre la corrupción en el Estado de Derecho existente. Porque encubrir a los más poderosos es el acto de corrupción más fundamental que puede tener cualquier tipo de gobierno y cualquier tipo de Estado. Entonces, bueno, a mí me alegra que se haya iniciado el juicio, después se verá si es culpable o no, pero claro, es decir, cuando él mismo dio algunos indicios tan escandalosamente patentes de presunción de delito para los observadores, pues era indispensable que se hiciera algo. Ok, doctor Héctor Dada Iresi, como estamos mezclando también aquí elementos que son importantes tenerlos en cuenta, elementos políticos, y es que estamos, doctor,
a 9 meses prácticamente de los comicios electorales. Y yo le quiero plantear, alcaldes y diputados, y yo le quiero plantear esto para que usted nos ayude a entender. Si se presenta una acusación como reo ausente, van a tardar como 15 días más o menos, o un poco más, de que se celebre esta audiencia. Si esto pasa a instrucción, que va a ser lo más probable, si se presenta o no se presenta, vamos a tener como 6 meses, si es que no, la Fiscalía no pide una ampliación del plazo. Es decir, vamos a llegar a los comicios electorales. ¿Cómo le viene esto a Arena cuando tiene a un exmandatario, a un ex asesor y a un presidente honorario sentado en el banquillo de los acusados? Mire, en primer lugar hay que decir que en este país, que casi todo el tiempo estamos en procesos electorales, es casi imposible que una situación como esta no caiga en procesos electorales. Esa es la primera cosa, porque cuando dicen no, es que están enjuiciando por elecciones, es que siempre estamos en elecciones aquí, y es algo de lo que hay que arreglar en el país. Pero en segundo lugar, un partido político tiene que hacerse cargo de los miembros que ha tenido. O sea, no es culpa ni de la ciudadanía ni culpa de los otros partidos que un miembro de Arena pueda estar enjuiciado, menos que un miembro de Arena haya dado indicios de delito, de delitos propios, de la manera en que lo hizo el expresidente Flores, de manera sorprendente. Reitero lo que dije antes. Entonces, Arena tiene que asumir las consecuencias electorales, tienen que tomar decisiones al interior del partido. Decisiones que son complicadas, porque primero, no lo pueden condenar antes de ser vencido en juicio, ¿verdad? Pero tampoco pueden salir a defenderlo porque es inadecuado políticamente. O sea, deben dejar que la justicia camine. Ojalá la justicia camine bien. Pero es que ya lo habían defendido, doctor. Lo defendieron y después algunos dijeron que había que expulsarlo. Pasan de un extremo al otro. Ojalá el Tribunal de Honor de Arena, que es nombrado por el COENA, en un partido democrático es nombrado por las bases del partido, un Tribunal de Honor, ¿verdad? Como pasa en cambio democrático, dicho sea de paso, que es totalmente independiente de la comisión política. Ojalá actuara adecuadamente, al menos tomen una decisión que les lave la cara, pero Arena debe comprometerse muy formalmente y dar señales de que no va a tolerar más corrupción, porque el mismo Flores dijo que en todos los gobiernos de Arena existió una situación similar. Entonces Arena tiene que dar clara muestra de que no solo va a acusar de corruptos a los que no son areneros y a veces indebidamente, sino que va a actuar contra aquellos corruptos que sean miembros del partido. Porque uno tiene que actuar contra los miembros del partido que hacen corrupción. Hay que actuar contra la corrupción, sea quien sea, así sea miembro del partido de uno. ¿Va a ser difícil para Arena? Sí. Pero tiene otras situaciones sumamente difíciles, ¿verdad? La conflictividad interna es sumamente grave, ¿verdad? Que se muestra cada día más claramente. Ok, padre, para cerrar este tema, porque el otro tema que vamos a estar abordando es el comunicado de las pandillas, la tregua, segunda mesa, tercera mesa, etcétera. Y es que en su momento ustedes recordarán que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena, padre, mandar la información del Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que en su momento no permitió que se pudiera indagar al expresidente Francisco Flores, que iba prácticamente de salida. Ahora estamos ante la posibilidad misma que ésta se investigue. Adicionalmente a esto, padre, y esto se lo voy a plantear en el marco de los juzgados, del órgano jurisdiccional, ¿qué se puede esperar? Ya que en alguna medida se ha dicho, el caso Selenel no va a tener mayor futuro, el caso de la Diego de Holguín no va a tener mayor futuro. Estamos también ante las mismas palabras que suceda sobre este mismo caso del expresidente Flores, padre. Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Es decir, espero que no, porque si se le acusa aproximadamente, creo que es
con respecto a 15 millones de dólares, tiene que haber una base investigativa, ¿verdad? Es decir, una cantidad así no se inventa. Entonces tiene que haber algún tipo de datos concretos en los que conste que se canalizaron hacia el expresidente Flores 15 millones de dólares aproximadamente, y esos no fueron posteriormente canalizados por donde debían ser canalizados, ¿verdad? ¿Qué se hizo con ellos? No sé si lo tienen investigado o no, pero que no fueron adecuadamente canalizados, y eso ya constituye delito, es evidente. Entonces, me imagino que tienen las suficientes pruebas. A este respecto, yo quisiera añadir algo. Miren, yo creo que hay que distinguir entre responsabilidades jurídico-legales y responsabilidades políticas. Son dos cosas distintas. Entonces, como bien decía el doctor, pues una comisión de honor puede deducir responsabilidades políticas de una persona. Y voy a poner un ejemplo actual que te sirva de antesala al tema de las maras. Por ejemplo, cuando el diputado Gallegos dice que lo que hace la sombra negra es ilegal, pero podría ser moral, lo que está haciendo es una especie de apología del terrorismo, porque la sombra negra no es más que una agrupación, si es que existe, que se dedica a matar a quienes a juicio de ellos merecen la muerte. Bueno, dedicarse organizadamente a matar a quien caprichosamente se cree que merece la muerte es un acto de terrorismo, aquí, en China y en todas partes, ¿verdad? Entonces, si alguien hace apología del terrorismo, se le podrá probar judicialmente o no, pero el propio partido, si tiene una mínima conciencia democrática, debe sacar deducciones y responsabilidades políticas a la persona que habla de esa manera, y por lo menos sancionarle. Es decir, usted no se presenta a la asamblea durante 6 meses como castigo y deja de cobrar el salario, y la propia asamblea debía tener un comité de ética que enjuiciara esto, ¿verdad? Sin necesidad incluso, es decir, poniendo sanciones de tipo administrativo, sin necesidad siquiera de acudir al sistema jurídico legal, al que se le puede denunciar de otra manera y con otros mecanismos. Pero a mí me llama la atención la incapacidad de sacar deducciones, responsabilidades políticas con respecto a ciertas personas. Como que aquí o te condenan por el derecho penal o no existe nada más que el derecho penal. Es decir, la ética es lo legal exclusivamente. Es decir, las responsabilidades políticas es si cometes un delito y te lo demuestran o no. Y si no te demuestran un delito, puedes decir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. No, dice, en política debe haber ética, ¿verdad? Y los partidos políticos deben estar preocupados de la ética y deben estar preocupados de deducir responsabilidades de tipo político interno a sus propios miembros si quieren ganar un mínimo, iba a decir de legitimidad, son legítimos los partidos políticos, por supuesto, pero un mínimo de confiabilidad ciudadana. Es decir, mientras no hagan eso, la gente va a seguir criticándoles demasiado. Bueno, hacemos una nueva pausa en 8 en punto. Al regresar, vamos a hablar, señores, de la postura ante el nuevo proceso de diálogo por la paz. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, señores, por permanecer en sintonía de esta su entrevista 8 en punto. Vamos a hablar acerca de las posturas ante el nuevo proceso de diálogo por la paz. En la parte trasera acá ya les comento rápidamente sobre, en segundos, sobre el comunicado de los voceros nacionales de las pandillas, tanto MS como Barrio 18, Mau Mau, Máquina, etcétera, etcétera. Usted puede accesar, señores, pueden volver a tener conocimiento de esta en las diferentes redes de 8 en punto. Les comento, prácticamente lo que están señalando ellos, entre otros temas, es que se puede considerar como fracaso el no haber dado continuidad a la facilitación del proceso, generándose con ello una multiplicidad de dificultades que han repercutido negativamente y provocado que los niveles de violencia se recrudezcan en las calles. Lo más importante, más abajo, la situación es delicada y demanda por el bien del país a las nuevas autoridades detener esta situación. También apoyamos plenamente la propuesta presentada por Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz. Más abajo,
Nuestra voluntad de contribuir a la pacificación del país sigue firme. Hemos aceptado que si somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Finalmente, queremos enviar un mensaje a los miembros de la corporación policial. Ustedes, al igual que nosotros, son miembros de las familias pobres de nuestro país. Son trabajadores de seguridad, vivimos en los mismos barrios y colonias y en una gran mayoría de casos nos unen lazos familiares. Por tales razones, no los consideramos nuestros enemigos. Es falso que hayamos ordenado una campaña de ataque armada contra ustedes. Lo que sí es verdad, ojo, está sucediendo es que el discurso retador, confrontativo de quienes les dirigen ha provocado que algunos policías hayan malentendido la reforma al Código Penal, interpretándola como licencia para matar miembros de las pandillas. 6 meses después de la reforma, 29 pandilleros han muerto. Ok. Esto es importante, señores, tenerlo muy en claro porque es el comunicado. Primero, a título personal, esto se los ha fabricado a alguien que sabe y conoce de derecho. Maneja cifras del PNUD, es decir, no es una persona común y corriente. Pero particularmente a mí me llama la atención algo. Ellos quieren ser parte de la solución, doctor Dadairez, y arranco con usted en este tema, pero no quieren dejar de extorsionar. Están molestos porque no le dieron continuidad a una tregua que solamente las dos partes eran, valga la redundancia, parte bilateralmente hablando de esta. Entonces, ciertamente ellos están muy molestos por no haberle dado seguimiento a este tema y porque la reforma al código a la cual hacen ellos referencia, déjeme y le comento, que son aquellos policías, agentes de la autoridad, que en la defensa de un bien material como es la vida o la de un tercero, no pueden ser objetos de detención. Entonces ellos están molestos porque dicen que ellos entienden como que es licencia para matar. Arranco con usted. Mire, aquí estamos frente a un problema que en sí mismo es sumamente complejo, pero se vuelve mucho más complejo por la falta de transparencia con la que se ha tratado. Hemos tenido tantas versiones sobre cómo se originó la tregua. Comenzó siendo porque las pandillas tenían cohetes low y con esos cohetes low iban a sacar a los mareros de la cárcel, ¿verdad? Los cohetes no aparecieron nunca. Y además decir que las cárceles de mediana seguridad eran más seguras que las cárceles de alta seguridad para defenderse los cohetes low. Yo pensé en eso en el penal de Cojutepeque, ¿verdad? Que es una pared de bajareque la que separa la cárcel de una vivienda privada. Y pensaba, y si es más seguro esto que la cárcel de alta seguridad, realmente estamos en la calle, ¿verdad? Como se dice popularmente. Resulta que, como decía Francisco Beltrán Galindo, que es uno de los responsables por su fracaso en la administración pública de que haya crecido la delincuencia, él fue ministro de Seguridad Pública y exdirectores de seguridad que hoy dicen es inaudito cómo hay delitos en este país, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron en el tiempo, pero en fin, Francisco Beltrán decía que se ha sido demasiado contemplativo, decía, frente al problema de las maras si no se actuaba. Me imagino que se refiere a su periodo. Somos víctimas de un proceso que creció en el pasado, lo que no nos disculpa de no actuar en el presente. Esa es la primera cosa. ¿Cómo actuar? No se puede dejar que sigan cometiendo delitos. Y la extorsión es un delito, y además, ¿quiénes son los extorsionados? No son los grandes empresarios en su mayoría. Son medianos, pequeños empresarios, microempresarios, pero también la gente de las colonias. Hay colonias donde se paga por salir y entrar de la colonia, ¿verdad? Hasta aguinaldo de pago. Sí, entonces estamos frente a un problema de delincuencia permanente.
Y la policía no puede permanecer impávida frente a eso, tiene que actuar. ¿Qué significa la tregua? La tregua significaba dejarse de matar. Yo recuerdo que también se comprometieron a dejar de reclutar niños, ¿verdad? En las escuelas y todo. Y siguen reclutando niños. ¿Ah? Ahora, ¿se comprometieron con quién? Entre ellos, con el ministro Munguía Payés, ¿con quién? Yo creo que la primera cosa que tenemos que tener es claridad de qué diablos es la tregua, perdón la expresión. ¿Y quiénes son los responsables de la tregua? Resulta que hoy tenemos dos iniciativas. También el ministro Perdomo me parece que es demasiado al final que ha llamado a este grupo, pero hoy tenemos hasta una polémica entre obispos, ¿verdad? Verdaderamente lamentable. Estamos frente a un hecho lamentable y este comunicado es otro hecho lamentable en esta comedia, tragicomedia, perdón. Padre Tojeira, por favor. Yo la impresión que tengo, y la he repetido demasiadas veces tal vez, yo creo que el país no tiene de entrada una política criminal, digamos, una política de seguridad pública adecuada. No hay una política, es decir, con objetivos claros, con medios claros, ni a nivel preventivo, ni a veces siquiera a nivel de contención del delito. Entonces, bueno, ese tema es un tema que tiene que ser trabajado en los dos ámbitos, en la contención del delito y también en otros aspectos más preventivos. Se acude muy rápidamente al sistema penal de un modo exclusivo, como que eso fuera a solucionarlo todo, y el sistema penal, digo, la penalidad es el último recurso ante los problemas humanos, no es el primero, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esa mentalidad de que con leyes más duras se arregla todo, que es la única política criminal que existe en el país, eso tiene que cambiar, ¿verdad? Eso de entrada. Después, yo sí creo que dentro de una política criminal o política de seguridad pública, o como le querramos llamar, hay muchos caminos, ¿verdad? Y uno de los caminos puede ser el diálogo con sectores que muestren de alguna manera arrepentimiento de sus delitos, ¿verdad? Eso yo creo que es reconocimiento y arrepentimiento. Es decir, ¿cómo puede repercutir el arrepentimiento de delincuentes? Bueno, pues puede repercutir incluso en el descenso de homicidios, como ha repercutido ya, debe repercutir en el descenso de, por supuesto, de extorsiones, y debe llegarse, a lo mejor son caminos graduales, todo entra dentro de lo posible, pero hay algunas cosas elementales, por ejemplo, fuera de las escuelas. Las escuelas son lugares de paz. Tienen que serlo, incluso para los hijos de los propios delincuentes o mareros o lo que sea. Es decir, escuelas como lugares de paz, ciertos sectores como lugares de paz, no se delinque en tales lugares. Digo, bueno, es decir, yo creo que hay pasos básicos, ¿verdad? Es decir, que si hay algún tipo de delincuencia organizada, se pueden lograr en el diálogo con gente que sea consciente del daño que se hace, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene que estar dentro de una política criminal un poquito más extensa si queremos solución real del problema. Llevamos 60 años con unos índices de homicidios por encima de 30 por 100.000, es decir, una triepidemia. Es decir, a veces ha subido a 70, a veces ha bajado a 40, pero en 60 años no hemos cambiado mayormente. Hoy sentimos mucho más dura la extorsión. La delincuencia y los asesinatos han sido muy parecidos en 60 años, es decir, no es una cosa reciente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que buscar establecer una buena política criminal, invertir, porque va a haber que invertir. Si se tiene una política, se invierte. Con una política educativa buena y se mejora una política educativa, se aumenta la inversión en educación. Eso es evidente. Pues, de la misma manera en esto. Las leyes más duras no solucionan nada, mucho menos la pena de muerte, que algunos defienden ahora de nuevo. Bueno, el fiscal general de la República se ha referido sobre este tema particularmente, usted puede ver en las diferentes redes sociales, y es que el licenciado Martínez señaló, tanto la Fiscalía como PNC, peleamos la batalla correcta contra la delincuencia en el país, salvadoreños, mantengamos la fe. Más abajo, las pandillas criminales terroristas son un símbolo odiado en nuestro país.
los verdaderos salvadoreños, escogeremos siempre la paz en nuestro país. Mensaje a tregüeros hipócritas: la paz social no puede someterse al capricho de dementes asesinos terroristas. Parte de lo que han señalado, porque obviamente nosotros hemos compartido que las manifestaciones de justicia privada y obviamente se están dando, y los aplausos de la ciudadanía también con esto, que es muy pero muy lamentable. Sombra negra, usted ya lo decía. Señores, llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que disfrute las últimas horas de este día del trabajo. Mañana hay que ir a laborar. Padre Tojeira, un encantado, gusto que nos haya y acompañado. que los trabajadores luchen por sus derechos, que es necesario luchar bastante por ellos. Ok, doctor Héctor Dadairesi, Buenas un gusto noches, Sergio. siempre. Buenas noches al Padre Tojeira y a la audiencia. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez, hoy jueves 1 de mayo del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches, que descanse, será hasta el día de mañana, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.